Está bien, gracias hermano. ¿Cuál es el motor de tu búsqueda de Dios? Es la reflexión que quiero compartir esta noche con personas que nos ven y nos escuchan. ¿Cuál es el motor de tu búsqueda de Dios? Estaba leyendo una parábola que me llamó la atención, leyendo, no una parábola, más bien una historieta bien interesante, que cuando la leí, pareció que encajaba perfectamente en esta reflexión que quiero compartirles esta noche. Cuentan que en una remota tierra había un rico mercader, dueño de una gran fortuna. Estaba casado con una hermosa mujer. También tenía unos hijos preciosos. Este gran mercader era un hombre que, a pesar que tenía todo, notaba cómo su familia estaba muy ausente de él. Él era un hombre ocupado, si bien era, pero su familia no le dedicaba el tiempo necesario que él quisiera. Era muy poco el tiempo que pasaban juntos. Realmente había un desdén familiar muy fuerte en aquella familia. Qué triste. Su esposa se la pasaba comprando muchas cosas. Sus hijos también en sus quehaceres, sus estudios, su trabajo. Así que esa era la vida de ellos. Y ese gran hombre, incluso ya hasta dormía solo. A pesar de todas sus riquezas, su esposa no tenía tiempo para él y sus hijos, ni qué decir. Sucedió entonces que una noche, en tanto el mercader hallábase sumido en un profundo sueño, entró en su casa un ladrón. De noche, la esposa y los hijos, que estaban despiertos, tal vez en redes sociales, quizás navegando por internet en sus negocios, qué sé yo. Ellos que estaban despiertos, al advertir la presencia del ladrón, sintieron pánico, sintieron mucho pavor, mucho pavor. Y entonces lo fue que corrieron, salieron y de un solo salto se metieron en el lecho de su padre, el gran mercader, y lo abrazaron fuertemente. Tanto la esposa como los hijos le dieron un gran aprecio y él despertó. El mercader salió de su sueño al sentir ese tremendo apapacho que hacía muchos años no vivía, al sentir ese de sus hijos, de su esposa, ese afecto, ese calor humano, hizo que el mercader se despertara de su sueño profundo. Entró a un ladrón. Ojo lo que pasó entonces. Se despertó, pero despertó desbordado de alegría, desbordado de un gran gozo. Estaba entonces aquel mercader contento y preguntó entonces a su esposa y a sus hijos: ¿a qué se debe esta gran suerte? El que me haya cedido esta gran gracia. Hace muchos años, hace mucho tiempo que esto no pasaba. Pero al momento, el mercader vio
él mismo con sus propios ladrón. Y pudo entonces explicarse que el miedo que infundió en su esposa, que el miedo que se infundió en sus hijos, fue el que los llevó a buscar refugio, fue el que los llevó a estar al lado de su padre y abrazarlo con tanta fuerza. El mercader no perdió la serenidad a pesar de que vio al ladrón. Y le pidió al ladrón, qué curioso, se dirigió y le dijo: ¿estás autorizado a robarte cuanto quieras de mi dinero y cargar cuanto se te antoje de mis muebles y vestimentas? Porque tú acabas de hacer de esta noche mi felicidad al volver hacia mí el corazón de mi esposa y de mis hijos. Queda una pregunta frente a esta curiosa historia. ¿Qué pasará después de que el ladrón se vaya? La familia del mercader fue movida. Recuerden el tema de esta noche. ¿Cuál es el motor de tu búsqueda de Dios? Esa familia del mercader a estar cerca, lo arroparon con su propia piel. Fue movida a estar con él. Es que la pregunta en esta noche es: ¿qué movió a esa familia? Y resulta que siempre hay algo que mueve al ser humano. Cuando usted hace algo, detrás de lo que hace, siempre hay un motor, siempre hay una intencionalidad. Y el miedo es uno de los motores del ser humano y lo llevan a hacer cosas. Es tanto, una persona con miedo se despierta en él una adrenalina tal que es capaz de brincar los muros, de alcanzar la altura, de alcanzar velocidades insospechadas o que él nunca había alcanzado. Es que el miedo mueve a la gente. ¿Cuál es el motor de tu búsqueda de Dios? En la Biblia aparece un hombre muy curioso que venía del campo. Y este hombre entra en escena en la misma crucifixión del Señor. Se llamó Simón de Cirene. Simón de Cirene llevaba la cruz, así como cualquiera de nosotros que hemos tomado la cruz del Señor. Por eso el texto dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo su cruz. Usted y yo hemos tomado algo nos ha llevado a tomar la cruz. A Simón de Cirene también llevaba la cruz, pero la llevaba por obligación. Dice la Biblia: y tomaron a uno llamado Simón de Cirene, venía del campo, un cireneo, y le obligaron a que le llevara la cruz. Lo que movió a Simón de Cirene a llevar la cruz del Señor fue el miedo. Lo estaban obligando. Quizá había alrededor de toda la escena unos soldados romanos, una autoridad ahí que estaba sentenciando al Señor. Y ay, si no se cumplía. Y ay, si este hombre al que estaban obligando cogía la cruz. Y ya habría tremendas consecuencias si no ejecutaba la orden. Estaba cargando la cruz como tú y yo, pero lo haciendo por obligación. La religión tradicional
nos infundió mucho miedo, definitivamente. Y nos presentaron a un Dios que echa fuego por la boca. ¿Saben lo bonito de esto? El Evangelio nunca ha sido ni será una historia de terror. El Evangelio no es un generador de pánico ni de suspenso. Al contrario, el Evangelio es la historia de amor más grande que se haya podido escribir en el mundo a través de todos los siglos. ¿Qué te mueve a ti? ¿El miedo? Yo quisiera invitarte a ti a que hoy tu búsqueda de Dios no movida por el miedo como la familia de ese mercader. Ay, que esa búsqueda hoy de Dios la mueva el amor. Es que el apóstol Pablo dice, hay algo a mí que me obliga, hay algo a mí que me lleva a buscarlo. Dice el apóstol Pablo en 2 capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñe significa me obliga, me hace, me presiona, pero es el amor, no es el miedo. No puede ser el miedo el motor de tu búsqueda, tiene que ser el amor. Y dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta historia de amor te tiene que mover a ti desde el amor, no desde el miedo. Cuando uno analiza, hermano, el himnólogo, viene a mi mente ese himno antiguo que dice, oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir siquiera la gran verdad que Dios al mundo lo pudo amar. Al primer par de su hogar echados compadeció, les vistió, les perdonó y un redentor les prometió. Esta historia nunca ha tenido pánico, esta historia no ha sido de terror, esta historia que empezó en el cielo, porque el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. El sentir de Cristo comenzó en el cielo con una visión, cuando el salmista dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había por lo menos uno, un entendido, pero no lo había. Esa visión generó en Dios un sentir. La palabra sentir viene de sentimiento y el sentimiento se llama amor de Dios. Y el himnólogo continúa diciendo, oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Que te mueva el amor, nunca te mueva el miedo. El evangelista Juan dice, de tal manera, bienvenido hermano, bienvenido amigo, yo no sé cómo te han presentado el evangelio, pero el evangelio, hermano, es todo un conglomerado de pasión por Dios, de amor, de entrega por Él, pero no por obligación, no por miedo. El evangelista Juan dice, de tal manera. Y creo que ese versículo 16 encierra todo el sentido, hermano, de la obra del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera como si el evangelista estuviera diciendo, qué dimensión tan grande, se escapa de lo mensurable. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo nací en el Evangelio. Crecimos tal vez unos 50 a 60 muchachos en la escuela dominical. Muchos de ellos se formaron en la iglesia, pero tal vez con la visión equivocada. Muchos de ellos tal vez crecieron pensando que había un Dios que iba a estar detrás de sus errores, de sus equivocaciones. Y tal vez siguieron al Señor, sí, porque lo siguieron hasta un momento, pero lo hicieron por miedo. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo pecar? ¿Qué miedo fallar? Pero es que el miedo, cuando usted lo enfrenta, el miedo se va. El miedo es una emoción necesaria que nos sirve para la supervivencia. Pero escuche, el miedo llega al momento en que se va. Y muchos de estos jóvenes un día pecaron. Y como vieron que no les pasó nada, se cayó su creencia y dijeron, nos vamos al mundo. Y comenzaron a pecar, y a pecar, y a pecar. Ojo, este no es un Dios de miedo. Este es un Dios de amor, al que tenemos que amar. El temor de Dios es un respeto reverente. Yo no peco porque me condenes. Es que Cristo no es el que va a condenar. El texto dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. No dice que Cristo es el que va a condenar. No. Yo no peco porque me vaya a condenar. No. Yo no peco porque te amo. Ese es el temor a Dios, un respeto reverencial. Reverencial es que te honro, yo te exalto y te glorifico y me encanta amarte con mi vida. Y como te amo, no hago lo que a ti te choca, no hago lo que a ti te incomoda. Qué triste esas relaciones de pareja, están juntas por el miedo. Hay relaciones que están juntas por el miedo y hay hermanas que dejan de hacer una cosa o la otra. Hay hermanos que quisieran de pronto desarrollar su vida personal, de pronto conseguir un mejor empleo, comenzar a estudiar. Y dicen, no, qué miedo de mi esposo, qué miedo de mi esposa. Y están sobreviviendo en una relación transversalizada por el miedo. Y esa relación tiene amor. Y en esa relación no hay felicidad y en esa relación no hay alegría. Las relaciones se tienen que basar en el amor y la relación con nuestro Padre Celestial se basa en una palabra y se llama amor. A Dios hay que amarlo, amarlo. Qué triste cuando nuestros hijos solamente nos tienen miedo. Miedo porque les damos muy duro. Miedo porque les gritamos mucho. Miedo porque ya no tenemos otro recurso que la chancla, que la correa, que el grito. Se nos acabó como padres los otros recursos como el diálogo, la escucha, el juego. Se nos acabaron y el único recurso que nos queda es la correa. Qué triste cuando nuestros hijos solo lo único que nos tienen es miedo. Pero qué bonito es cuando un padre se gana el respeto reverente de sus hijos. Y he tenido la oportunidad de conocer muchos hijos que a pesar de que desafortunadamente están en el mundo, dicen yo delante de mi papá no hago esto. Tienen 40, 50, 60 años, dicen yo delante de mi papá, por respeto reverente, no me fumo un cigarrillo, no digo una mala palabra, no me tomo un aguardiente, porque yo tengo un respeto reverente por él. Porque hay un papá que se ganó un respeto reverente. Yo le pregunto, ¿será que Dios no se ha ganado tu amor? ¿Será que Dios no ha hecho lo posible para traerte con cuerdas de amor, como dice el texto? ¿Será que lo que hizo en el Calvario, lo que hace cada mañana, hacer salir el sol sobre justos e injustos, darnos esta salvación tan grande, esta palabra, esta revelación, darnos el pan de cada día? Las cosas naturales, solo las cosas naturales hacen que lo amemos.
No sigas a Cristo por miedo. El proverbista dice, inspirado, allá en el Proverbio 8, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Usted quiere ser amado por Dios, ámelo usted a Él. Y como dice el texto, no es que nosotros lo hayamos amado, es que Él nos amó primero. Y yo quiero insistir en esto. Esto no es una película de terror. Esta es una gran historia de amor que se escribió con tinta de sangre en el Calvario. Él ama a los que le aman. Y por eso el Señor en San Juan 15 dice, permaneced en mi amor. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre, vosotros. Él se lo rogó a los suyos y les dijo, permanezcan, por favor, en mi amor. Por eso, el gran problema no es estar en el mundo, es amar el mundo. Por eso el Señor en la oración de intercesión dijo, no te pido que los quites del mundo, es que estar en el mundo no es un problema. El gran problema es cuando usted y yo empezamos a amar. Es que amar es el motor, el amor es el motor más poderoso que puede haber. Por eso cuando una pareja se eleva el amor, puede haber dinero, puede haber incluso atracción física. En una pareja cuando se acaba el amor, ya no hay nada que hacer. El amor es el motor más poderoso que puede existir. El amor hizo que Dios mismo se manifestara en carne. A Él lo movió, no el miedo. A Él no hubo un motor diferente. El motor de mi Dios fue el amor. Y el motor nuestro hacia Dios también tiene hoy que consolidarse. El motor nuestro tiene que ser el amor a Dios. La religión produce miedo. El amor produce entrega. La religión produce desconfianza. Un Dios lejano, apático. La religión produce desdén. El amor hacia Dios produce tremenda confianza. Acercaos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. He escuchado últimamente, sobre todo ahorita en redes sociales, que todo el mundo está predicando. Y qué bueno, qué maravilla. Pero he escuchado a muchos predicadores en este tiempo infundiendo miedo a la gente para que se acerque a Dios. Ese no es el motor. No. Ese no es el motor. Esto del coronavirus no puede ser el elemento para que le infundamos miedo a la gente. Porque si los atraemos a Dios con miedo los vamos a tener que sostener. No, aquí hay que atraer a la gente con él, diciendo que hay un Dios que les ama, porque amor de Dios sí tenemos para ofrecerle, porque el amor de Dios nunca se acabará, pero el miedo a la gente sí se le va. Ese no es el motor ideal de la búsqueda de Dios. Y escúcheme, y mucha gente va a llegar a las iglesias por miedo. Y yo sé que hay mucha gente congregada y por miedo. Yo he visto en las redes sociales muchachos que llevaban 10 años sin ir a la iglesia y están ya consagrados al Señor. Y dice, pero eso está bien, eso no está mal, pero ojalá Dios quiera que lo que los ha movido no sea el miedo, porque el miedo se les puede ir mañana y todo esto volverá a la normalidad al cabo de uno. Ya escuchábamos el presidente esta mañana diciendo, no, las empresas irán yendo lentamente y todo volverá a la normalidad, y a la normalidad volverá la gente, porque el motor del miedo se irá. El miedo es una emoción, el amor es un estado, un estado. Me gusta este viejo poema, con esto termino. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido.
Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ama a Dios. Ámalo, 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 ámalo. Que el amarlo sea lo que te lleve a orar en las mañanas. Que el amarlo sea lo que te lleve a buscar en la palabra de Dios. Que el amarlo sea lo que te lleve a congregarte. Que el amarlo sea tu motor cada día. Que no sea el pan y los peces como aquellos hombres que lo seguían por los panes y los peces. Ese también era un motor. No, ámalo, ámalo a Él, ámalo. Y verás que la vida se volverá un yugo fácil como lo que es. Este evangelio es un yugo fácil. Pero si le amas a Él, tu vida de matrimonio se volverá un yugo fácil si amas a tu esposa, si amas a tus hijos. Podrán venir dificultades, pero si los amas, todo estará bonito, todo estará bien, todo se arreglará. Y empezarás a ver lo positivo de la vida si amas a Dios. Jesús una vez verificó el motor del apóstol Pedro. Es que el motor hay que verificarlo antes de emprender un gran camino, porque el motor no puede fallar. Que falle en cualquier cosa, pero el motor, lo que te mueve, no te puede fallar. Y el Señor, después de que pasó todo, se sentó con Pedro y le preguntó 3 veces. Venían cosas grandes para Pedro. Venía un ministerio próspero. Se le iban a entregar las llaves del reino. Pero le dijo, Pedro, tú me amas. Tú me amas. Quiero verificar tu motor, Pedro, antes de enviarte a donde te quiero mandar. Antes de que vayas y levantes al cojo de la hermosa, antes de que hagas esos milagros que vas a hacer, qué sé yo, tantas cosas que se venían. Quiero verificar tu motor. Y se lo verificó, hizo 3 chequeos. 3 chequeos. Y al final el apóstol Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Porque es que hubo un motor en la vida de Pedro que lo llevó a alejarse. Cuando al Señor se lo llevaron, él tuvo miedo y se metió y se escondió y lo negó. Pero ahora el motor de Pedro estaba afinado, era el correcto. Y el Señor le dice, me amas. Y Pedro dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí sí el Señor le dice, entonces, apacienta mis ovejas. Veo que tienes el motor que es. Hermano, amigo que nos estás escuchando, ven a Jesús. Acércate a Él. Pero que lo que te mueva no sea el miedo. Y menos toda esta coyuntura en la que estamos, que incluso algunos atrevidos dicen que es la ira de Dios. Ilusos. No saben qué es la ira de Dios. Un pequeño ápice de la ira de Dios acaba con todo. Esto no es la ira de Dios. No, esto no es la ira de Dios. No creas eso. No te acerques a Dios que porque todo el coronavirus, toda esta contingencia es la ira de Dios. Acércate a Él porque le amas. Búscale a Él porque le amas. Búscale a Él en oración, en la palabra. Búscale a Él cada día, congrégate, escucha su palabra porque le amas. No porque tú tengas miedo. Un abrazo muy especial.